¿Ya lo hallaron? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Leen el 2. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyeron las voces del cielo que decían: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer traspasada las delante de la serpiente a su lugar, donde ella se irá sentada por un tiempo y a entrar pero un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra abrió la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, y el dragón había muerto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Hasta aquí leemos, capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis encontramos al pueblo de Israel como el centro de atención. Capítulo 12 habla del pueblo de Israel como el centro de atención. Y lo encontramos a través de 4 protagonistas, a través de 4 personajes. Primero, la mujer. La mujer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Esta mujer, nosotros creemos y decimos
que representa al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Hay otras interpretaciones con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, los católicos dicen que representa a la Virgen. Por eso usted ve que hay pinturas de la Virgen donde a sus pies está la luna. ¿La han observado? Esas pinturas, a sus pies está una luna no llena, ¿verdad? Y también están las estrellas, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que representa a la nación de Israel. El segundo personaje es el dragón. También habla aquí de un dragón. Este dragón representa a Satanás. A Satanás. Siempre que en la Biblia encuentren la palabra dragón, está haciendo referencia a Satanás. Y luego aparece el hijo varón, el hijo de la mujer, que se refiere al Mesías, se refiere al Señor Jesucristo. Y el cuarto personaje que aparece en el libro en este capítulo 12, es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel. Dice el versículo 7, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. Entonces Miguel es el cuarto personaje, que es el capitán del ejército celestial. Es el capitán del ejército celestial. El comandante del ejército es Jesucristo. El comandante en jefe es Jesucristo. Entonces, esos son los cuatro personajes y vamos a tratar de estudiar uno de ellos, cada uno de ellos. Entonces, primero tenemos a la mujer vestida, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal. Está en esa angustia, dice, en esos dolores de parto. Entonces viene otra señal. Entonces la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de con 12 estrellas. Las estrellas, las 12 estrellas simbolizan a las 12 tribus del pueblo de Israel, a las 12 tribus del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, es importante saber que aparece repetidas veces la figura de Israel como una mujer. Vamos a ver algunos textos y vamos a empezar con Isaías 26, 17. Vean ustedes cómo desde los tiempos de Isaías se usó la figura de la mujer para referirse a la nación de Israel, al pueblo de Israel. 26, 17 y 18 del libro del profeta Isaías. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Está hablando del pueblo de Israel. Versículo 18, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra,
ni cayeron los moradores del mundo. Fíjese, está hablando del pueblo de Israel, ese pasaje. Más adelante, en el libro de Jeremías, capítulo 4 del libro de Jeremías y versículo 31. Jeremías 4, 31 vuelve a mencionarse. Dice: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinatos. Nuevamente se refiere, ¿verdad?, al pueblo de Israel, en este pasaje del profeta Jeremías. Y así encontramos, vamos a ver en el libro de Miqueas, capítulo 4 y versículo 10. Miqueas 4:10, mire: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás liberada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces, vemos pues que no es exclusivo de Apocalipsis, no es único de Apocalipsis, que se compare al pueblo con una mujer, ¿verdad? Ya desde los tiempos del Antiguo Testamento se usó esa figura para simbolizar al pueblo de Israel. Ahora, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, etc. Nosotros creemos que se refiere al pueblo de Israel, porque en la Biblia hay referencias, y usando la misma figura, de mujer, para ilustrar por el dolor que estaba pasando el pueblo de Israel, como los dolores, dice, de una mujer en el parto. Ahora, la Iglesia Católica, ellos afirman que esta mujer de Apocalipsis 12 se refiere a la Virgen, inclusive en sus figuras que tienen, ¿verdad?, así las representan, la Virgen de Guadalupe. Y también ellos dicen que esta mujer de Apocalipsis 12, dicen ellos, se refiere a la iglesia. Nosotros creemos que se refiere al pueblo de Israel. Y esto concuerda con las interpretaciones, por ejemplo, de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, lo que en la historia de la iglesia se conoce como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron los discípulos de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles. En la historia se conoce como padres. Estos discípulos de los apóstoles, cuando los apóstoles faltaron, estos discípulos tomaron lugar de ellos. Y tenemos a varios, a Clemente, a Irineo, hay varios. Y ellos tienen esa. Y los comentarios más serios y más antiguos están diciendo que se refiere al pueblo de Israel. Muy bien, esa es la primera figura para hablar del pueblo de Israel. Vamos a ver la segunda figura. Versículos 9 y 10. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Fue lanzado fuera
¿Fuera de dónde? Del cielo. Fíjense que al inicio dice apareció en el cielo, ¿verdad? Entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El gran dragón que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Engaña a todo el mundo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Él es el engañador. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles, sus seguidores, lo que hoy son los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Se da cuenta? Entonces, el gran dragón, otro nombre, ¿verdad?, que se le da a Satanás. ¿No lo había oído? Dragón. Otro nombre que se le da a Satanás todavía. Bueno, pues aquí lo dice: fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, versículo 9 de Apocalipsis 12. También en Apocalipsis 20 y versículo 2 dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, aquella serpiente que engañó a Eva. Ya se acuerdan, el paraíso. La serpiente antigua, que es el diablo, dice, y Satanás. Apocalipsis 22. Entonces vemos que tiene tres títulos, ¿no? Tres títulos. Es el mismo personaje, Satanás. Tiene diablo, un nombre diablo. Otro título, ¿cuál es? Acusador. Acusador. El acusador es el que acusa, el delatador delatador de los hermanos, ¿verdad? Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De Satanás, ¿se da cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Job? ¿Verdad? Dice que se presentan los hijos de Dios y Satanás se coló, se metió, con el propósito de ir a acusar a Job. Ese hombre, te es fiel porque lo bendices, tócalo tantito y vas a ver. Y Dios en sus decretos permisivos le permitió con el propósito de demostrar que Job era fiel, ¿verdad? Con el propósito de demostrar que el creyente puede ser fiel en las pruebas, en las luchas, ¿no? Ahora, pongan atención, hermanos, a esto. El acusador de los hermanos es Satanás. Ahora, Dios nunca le acusa. Dios no acusa. Dios nunca nos acusa. Lo que Dios hace es guiarnos al arrepentimiento. Esto es importante. Dios nunca nos acusa. Dios no le acusa. Lo que Dios hace es guiarle al arrepentimiento, ¿verdad? Lo que Dios hace es quitar el pecado de nosotros.
¿verdad? Lo que Dios hace es defendernos. Y esto lo vemos, por ejemplo, ¿se acuerda usted la visión que tuvo Zacarías? No se acuerda. Ahorita nos acordamos. Vayamos a Zacarías capítulo 3. Mire, Zacarías 3, versículo 1 y 2. Dice, es una visión que tiene Zacarías del sumo sacerdote. El sumo sacerdote en esta parte de la historia se llamaba Josué, otro Josué, no del libro. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. Para acusar al sumo sacerdote. Fíjense, qué atrevido, ¿no? Qué sinvergüenza. Dios no acusa, Dios nos guía al arrepentimiento. El que acusa es Satanás. El que acusa es Satanás. Verso 2 de Zacarías 3. Entonces dijo Jehová a Satanás. Entonces dijo Jehová te reprenda, Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto con vestiduras viles, versículo 3, permanecía en pie delante del ángel. Les preguntas, ¿qué pues diremos? Dice, si Dios es por nosotros, entonces dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios llama al arrepentimiento, no acusa. Que acusa es Satanás. ¿Quién es el que condenará? Pues si Cristo es el que murió por nosotros, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Oiga, gloria a Dios. Gócese, dele gracias al Señor. Esto es grandioso, hermanos. Entonces Dios está a su favor. Dios está a favor del creyente. Acuérdese, envió a Jesucristo a morir por usted en la cruz del Calvario. Entonces Dios no le va a condenar. El que condena y el que acusa, como estamos viendo, es Satanás. Acuérdese, primera de Juan 2:1. Dice el Espíritu Santo en primera de Juan 2:1, dice, hijitos, dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero uno hubiera pecado. Mire, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga, qué bendición. Gloria al Señor. No se goza. Y gócese, dele gracias al Señor. Y esto debe de ayudarnos para estar consagrados al Señor. Ahora mire, libro de Miqueas, capítulo 7 de Miqueas y versículo 18. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, dice? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad
olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como el nuestro, verdad? ¿Qué Dios tenemos? Que perdona la maldad, quita el pecado y que no para siempre. Porque Él dice que entonces, hermanos, el acusador es Satanás. Ahora, Satanás va a acusarlo. Satanás la va a acusar. Ahora, escucha esto. Y cuando hayan personas que la acusen, que lo acusen, son personas ignorantes de la gracia, de la doctrina de la gracia, de la enseñanza de la gracia de Dios. Porque este tema entra dentro de la gracia. Se fue, ¿verdad? Este tema entra dentro de la gracia de Dios. Satanás va a acusarle y van a haber personas que le van a acusar. Es mal cristiano, mira su carácter, mira qué mal esposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay personas, es que son personas que ignoran la enseñanza de la gracia. 7 diademas. Vea su poder. 10 cuernos. 10 cuernos. Esto de los cuernos se refiere al poder. Se refiere al poder. O sea, la fuerza maligna que tiene es grande. 10 cuernos. La fuerza que tiene, ¿verdad?, es grande. Ahora dice que también dice aquí 7 cabezas. 7 cabezas. Esto quiere decir la multiplicidad de las cabezas. ¿Han oído de la hiedra? Hiedra. ¿Han oído de la hiedra? Hiedra. Bueno, miren, la hiedra, la hiedra, ustedes se fueron por la hierba. Bueno, ustedes se fueron por la hiedra. Miren, la hiedra era una figura mitológica, muy difícil de matar, muy difícil de matar. O sea, le cortaban una cabeza y le salía otra, y le crecía otra. Ahora, ¿qué enseña esto? Eso no es, tal vez no sea literal así, ¿verdad? Pero ¿qué enseña? ¿Qué nos está diciendo? Mire, lo que enseña es que el maligno es difícil de matar, que el maligno es muy persistente, muy persistente. O sea, al maligno usted lo derrota en un área y surge otra. Al maligno usted lo derrota en un aspecto y surge otro. Así es el maligno, nunca le va a dejar en paz. Por eso la importancia de tener la armadura de la que habla la Biblia. Por eso la importancia de vivir llenos del Espíritu Santo, de lo que habla Efesios. Por eso la importancia de tener comunión con Dios y estar llenos del Señor y de la palabra. Entonces, esto que menciona aquí, ese poder del que habla, versículo 3, a eso se refiere, hermanos, ¿verdad? Como la hiedra, difícil de matar, difícil de acabar, ¿verdad? Así es Satanás, lo derrota usted en una cosa y sale otra cosa, ¿verdad?
También habla de diademas. En el mismo versículo que acabamos de leer, habla de 7 diademas. Igual a corona, ¿verdad?, de realeza. Ahora, no son, ¿verdad?, es lo que Él quiere, siempre lo ha querido. O sea, Satanás siempre ha pretendido, desde sus orígenes, ha pretendido ocupar el lugar de Dios, ocupar el lugar del Dios perfecto, del Rey de Reyes. ¿Se acuerdan? Ha querido el trono de Dios, ha querido la autoridad de Dios. Satanás siempre ha pretendido que va a ocupar ese trono supremo, pero Satanás no ha ganado la victoria, al contrario, ya fue vencido en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Pero es terco, es persistente. Por eso es lo que dice versículo 3, ¿verdad? 10 cuernos, 7 cabezas, 7 diademas, 7 diademas como coronas reales, ¿verdad? Porque no son reales, ¿verdad? Estefanías, ¿verdad? Por eso se le compara con la hiedra. O sea, difícil de acabar con él. Y vean el propósito, versículo 4. Su propósito, versículo 4 de 12. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Devorar al hijo tan pronto como naciera. ¿Qué dijo Dios en Génesis 3:15? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Dios? Cuando está la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva, que Dios los castiga, pero Dios dijo: pondré enemistad. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Señor Jesús. Te herirá en la cabeza. La herida que Cristo le da a Satanás fue en la cabeza, una herida de muerte, y tú le herirás en el carcañal. La herida que le hace Satanás a Cristo fue una herida en el carcañal, no fue una herida de muerte. Por eso usted ve que los que andan en moto usan un casco. Los que trabajan en la construcción, un casco, protegiéndose la cabeza. No se protegen los tobillos, no se protegen los pies. Una herida en un pie, sin pie pueden seguir viviendo, pero una herida en la cabeza no, puede ser mortal. Puede ser mortal. Entonces vea usted, aquí está profetizado ya lo que está diciendo Apocalipsis. Ahora, recordemos también en el nacimiento de Cristo qué pasó. Mateo 2:13. Mateo 2:13. Dice que después que partieron los magos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño, toma a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces vea lo que está diciendo
el propósito de Satanás, 12:4 de Apocalipsis. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, eso pasó ya, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón, mismo Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Fue lo que quiso hacer Satanás con Cristo. Entonces, lo que quiere, ¿verdad?, destruir a Cristo, pero Satanás también, el propósito que tiene Satanás también quiere destruir a la iglesia cristiana, a la iglesia de Jesucristo. Mire, 12:13, Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuántas veces ha sido perseguido el pueblo de Israel? ¿Qué tanto ha sido perseguido el pueblo de Israel? Si conocen un poquito de la historia de los judíos, de la historia del pueblo de Israel, es el pueblo más sufrido, más perseguido. Por muchos años no tuvieron nación, no tenían nada, ¿verdad? Mire, versículo 15 de 12 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río, tratando de destruir al pueblo de Dios. Versículo 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, hasta hoy, este es el propósito de Satanás: perseguir, engañar al pueblo de Dios. Entonces, dése cuenta. Ahora, gracias a Dios que hay protección, gracias a Dios que su poder es limitado, gracias a Dios que mayor es el que está con nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo, que es Satanás. Esto debemos creerlo, confesarlo, darle gracias al Señor. Y cuando usted se sienta atribulado, atribulada, que ya no puede, ore, ¿verdad? Y dígale: Señor, es más poderoso tú que estás conmigo. Ahora, Satanás está muy enojado, sigue enojado, porque sabe que le queda poco tiempo antes del juicio eterno contra él. Satanás va a poner en tentación cualquier cosa para tratar de mantenerle fuera o sacarlo o sacarla de la vida eterna. Cualquier cosa va a hacer Satanás por apartarlo de la iglesia, apartarlo de la Biblia, apartarle de la fe, apartarle de Cristo. Cualquier cosa va a hacer Satanás. Por eso San Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 6, 11 y 12, Pablo le dice, primera de Timoteo, hermanos, capítulo 6, 11 y 12, pero tú, le dice, hombre de Dios o mujer de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Huye de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas hay que huir? Bueno, si usted lee los versículos anteriores, ahí está, de lo que hay que huir. Por ejemplo, mire, a partir del versículo 4, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales personas, le dice. Huye de eso. Y hay otras cosas que menciona. Y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ese es el consejo de Pablo a Timoteo y es el consejo de Pablo para todos nosotros. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos esto para que podamos estar fieles. Terminamos así abruptamente el estudio. Seguimos Dios mediante el próximo jueves para dar lugar a los varones.